Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Química del tercer año, paralelo C, y nuestro nombre es Entropía. Mi nombre es Billy Boloña. Mi nombre es Isabel Naranjo. Mi nombre es Shirley Viña. Mi nombre es Anaí Mosquera. Y mi nombre es Roberto Luna. Vamos a presentar videos sobre balance de energía correspondiente a la materia de cálculo en Ingeniería Química 2. Bien, para esta nueva serie de videos hemos pensado ya en dar una breve reseña o explicación de cuáles son los motivos por los cuales hemos aprendido a hacer estos cálculos, ¿no? Y se trata sobre las operaciones unitarias. El balance de materia y energía es usado mayormente para hacer estos cálculos, ¿no? Ahora, para desarrollar esta serie de videos nosotros los hemos dividido en 4 series. La primera serie tiene que ver con las operaciones unitarias, que tienen que ver con la transferencia de masa. La siguiente con la transferencia de calor. La siguiente serie de videos con las operaciones unitarias, que tienen que ver con transferencia de calor y masa simultáneamente. Y la última serie tiene que ver con el transporte de fluidos. De esta manera nosotros les vamos a presentar, para que ustedes se diviertan con nosotros, los entropías haciendo estos videos y aprendiendo. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejercicio de una de las operaciones unitarias, el cual es secado, el cual nos dice: un lodo formado de carbonato de calcio y agua contiene 47% de agua. Se pretende reducir el contenido de agua hasta un 4%. Determina el porcentaje de agua que debe retirarse. El problema puede resolverse utilizando el método de base húmeda o de base seca. Entonces tenemos que, como base de cálculo, los 100 kilogramos de lodo inicial, el cual dice que entra el lodo a un 47% de agua, sale agua, tenemos que ver el porcentaje de agua que es retirado, y sale lodo a una concentración del 4% de agua. Entonces tenemos como sustancia de enlace, que es el carbonato de calcio, en el cual el carbonato de calcio en 1 es 0.53 por la base de cálculo, que son los 53 kilogramos. Entonces los 53 kilogramos de carbonato de calcio en 1 son los 100 kilogramos del lodo 2, que es la base de cálculo, sobre los 96 kilogramos del carbonato de calcio. Eso nos da una masa de 55.2 kilogramos de lodo 2. En un balance total de masa tenemos que la masa 1 es igual a la masa 2 más la masa 3, en el cual el agua retirada, que es de la masa 3, es igual a la masa 1 menos la masa 2. Entonces la masa 1 tenemos como la base 100 menos la masa 2 que se halló, que son los 55.2 kilogramos, teniendo un agua retirada de 44.8 kilogramos. En el cual el porcentaje de agua retirada es entre los 44.8 entre el 47% del lodo que entra por 100. Entonces tenemos un porcentaje de agua retirada del 95.32%. Utilizando el método de base seca, tenemos que el lodo 1 es igual al 47 kilogramos en base 100 de agua sobre los 53 kilogramos de carbonato de calcio por 100 kilogramos de carbonato de calcio, en el cual daría una masa de 88.67 kilogramos de agua, que sería en base de porcentaje 88.67%. En lodo 2 es el 4 kilogramos de agua en 100% sobre los 96 kilogramos de carbonato de calcio. Por 100 kilogramos de carbonato de calcio nos daría una masa de 4.16 kilogramos de agua, que sería en base de porcentaje, en base de 100 sería 4.16%. Teniendo una base de cálculo de 100 kilogramos de carbonato de calcio,
En base seca los porcentajes se pueden restar, en el cual el agua retirada es como nos piden la cantidad de agua retirada de ambos lodos, tanto el lodo 1 como el lodo 2, entonces se restan las masas, que son 88.67 menos los 4.16 kilogramos de los lodos, masa de los lodos, en el cual se halla lo que es el agua que es retirada, que sería el 84.51 kilogramos, teniendo como porcentaje de agua retirada la relación entre ellas, que sería 84.51 sobre los 88.67 que se hallaron del lodo 1 por 100. Entonces tendríamos un porcentaje de agua retirada del 95.3%. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejercicio relacionado a lo que son operaciones unitarias. El ejercicio que vamos a realizar es sobre mezclado. Entonces nos dice que un operador de una planta química tiene instrucciones para agregar sal continuamente a una corriente de solvente libre de sal, de tal manera que la muestra resultante contiene 20% en peso en sal. A. Si el valor de la composición de salida se duplica, ¿cuál es la relación entre la cantidad de sal añadida inicialmente y la actual? Y B. Si el operador usó el doble de la sal, ¿cuál es la composición de salida? Entonces, nosotros tenemos una base de cálculo de 100 libras de solvente libre, en el cual viene siendo la masa 1, en el cual dice que se agrega solvente, entra un tanque de mezclado en la cual también entra sal y se tiene una solución salina al 20%. Entonces, para resolver el punto A, tenemos que usar primero el 20% de solución. Entonces, para el 20%, que sería la masa 2, es igual a masa 1, que es la base de cálculos, que es las 100 libras, por 20 libras de sal. Entonces, como son 20 libras de sal, para completar los 100 libras de la solución, entonces serían 80 libras de solvente. Entonces, para un 20% tendríamos una base de 25 libras de sal. Como dice que se nos duplica, para el 40%, la masa 2 igual, una base de cálculos de 100 libras por, si tenemos 40 libras de sal, para que se complete las 100 libras de la solución, entonces tendremos los 60 libras de solvente, en el cual nos dará 66.6 libras de sal. Hacemos una relación de sal, sería la del 20% entre la del 40%, entonces la relación de sal sería de 0.375. Y eso sería lo del punto A, que cuál es la relación entre la cantidad de sal añadida inicialmente y la que se puso después, es decir, la actual. Y B, si el operador usa el doble de la sal, cuál es la composición de salida. Entonces, si utiliza el doble de la sal, entonces la masa 2 es igual a la sal añadida, que es la de 25. Entonces tendremos 25, que fue la del 20%, que fue la de salida, que fue 25 libras de sal, 5 libras de sal, y como nos dice que se nos duplica, entonces sería 50 libras. Entonces tendremos que la masa 3 encontrada es igual a la masa 1 más la masa 2. Masa 1, que son los 100 libras de 100 libras de sal, más los 50 libras que se halló después. Entonces, el total sería 150 libras, en cuál sería la composición que sale del tanque de mezclado.
Bueno, aquí tenemos el siguiente ejercicio, en el cual nos dice que se mezclan 600 libras de una solución que contiene 20% en peso de ácido nítrico con una solución que contiene 40% de ácido nítrico. ¿Cuál será la masa en libras de la solución formada si ésta contiene 28% de ácido nítrico? Entonces tenemos como base de cálculo las 600 libras de ácido nítrico al 20% tenidas inicialmente, en el cual entran 600 libras de ácido nítrico al 20% en un tanque de mezclado. Se va a mezclar con ácido nítrico al 40% para que salga ácido nítrico al 28%. Entonces se desconoce la masa 2 y la masa 3. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuáles serán las masas en libras de la solución formada? Entonces tenemos el balance total de masa. La masa 1, que sería las 600 libras, más la masa 2 es igual a la masa 3. En un balance parcial de ácido nítrico, nos dice que el 20%, que sería 0.2 por las 600 libras inicialmente, más los 0.4% que se añadió, en el cual se mezcló con los 600 libras de ácido nítrico inicialmente, por la masa 2, es igual al 0.28% que se obtuvo por la masa 3. Entonces, tenemos como masa 3 las 1000 libras y tenemos las 1000 libras encontradas de la masa 3. Y como masa 2, despejamos de esta ecuación y tenemos que la masa 2 equivale a las 400 libras encontradas. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio de operaciones unitarias correspondiente a lo que es absorción, en el cual nos dice que se desea separar el yodo presente en 500 mililitros de una solución acuosa, cuya concentración es 0.005 molar. Para ello se utiliza como disolvente el disulfuro de carbono, líquido volátil, incoloro y muy inflamable, que también disuelve el fósforo blanco y el azufre elemental, entre otras sustancias. A una temperatura de 25 grados Celsius, el coeficiente de reparto del yodo en disulfuro de carbono y agua vale 4.76. Calcular la concentración final del soluto del yodo en el refinado después de una etapa de extracción utilizando 200 mililitros de disolvente. Y B. Calcular la concentración final del soluto en el refinado, así como el porcentaje de extracción, en dos etapas con un volumen de fase orgánica igual a 250 milímetros para cada etapa. En la solución tenemos que la parte A. Es preciso reconocer cada uno de los datos proporcionados en el enunciado antes de proceder a resolver el problema. Teniendo un volumen de 50 mililitros, nos dará 0.500 litros. El otro volumen es de 200 mililitros, en el cual tendremos 0,200 litros. Un diámetro de 4.66 y una molaridad de un molar. Entonces, las moles iniciales del soluto del yodo en la fase acuosa se determinan por las moles iniciales fue de 0.005 mol por litro. Entonces, por los 500 mililitros que tenemos, por un litro tiene 1000 mililitros, entonces nos daría una mol inicial de 2.5 por 10 a la menos 3 mol. Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación C.19 se tiene que la masa 1 es igual a la masa, las moles 1 es igual a los moles iniciales por volumen sobre el diámetro por volumen más el volumen 2. Es igual a masa la molaridad inicial 2.5 por 10 a la menos 3 mol, un volumen de 0.500 litros sobre 4.76 por el otro volumen encontrado 0.200 litros, más el volumen
que es 0.500 litros, dándonos una molaridad 2 de 8.61 por 10 a la menos 4 mol. La concentración del soluto en la fase acuosa después de una extracción es masa 1 es igual a las moles encontradas actualmente, que son 8.61 por 10 a la menos 4 mol, sobre el volumen que nos da 0.500 litros, dándonos una molaridad de 1.62 por 10 a la menos 3. Planteando la parte B, los datos para resolver esta parte son los siguientes. Lo mismo, un volumen de 500 mililitros, es decir, 0.500 litros. Teniendo ahora unos 250 mililitros, 0.250 litros. D es igual a 4.76 y ahora una molaridad de 2. Ahora se procede a calcular las moles de soluto restantes en la fase acuosa, después de que haya pasado las dos etapas. Aplicando la misma ecuación de la anterior, tenemos que las moles 2 es igual a las moles iniciales por el volumen sobre D por L más el volumen, ahora como es la masa elevado a la 2. Entonces tenemos un mol inicial de 2.5 por 10 a la menos 3 mol por el volumen que tenemos, que es de 0.500 litros, por una D que es 4.66, y ahora tenemos un volumen de 0.250 litros más el volumen que nos da, que es 0.500 litros elevado al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, teniendo un número de moles 2, que es 2.19 por 10 a la menos 4 mol. La concentración de soluto en fase acuosa después de dos etapas es: la masa 2 es igual a al número de mol que se encontró, que es 2.19 por 10 a la menos 4, sobre el volumen total, que es 0.500 litros, dándonos una molaridad de 4.38 por 10 a la menos 4. Entonces, el porcentaje de extracción se determina como la siguiente manera. En base a moles, se trabaja de la siguiente manera. El porcentaje de extracción es igual al número de moles iniciales menos número de moles finales sobre el número de moles iniciales por 100. El número de moles iniciales fue de 2.5 por 10 a la menos 3, menos el número de moles finales fue de 2.19 por 10 a la menos 4, dividido por el número de moles iniciales, que es 2.5 por 10 a la menos 3 por 100. Es decir, que tenemos una relación mol-mol por 100, dándonos un porcentaje de extracción de 91.2%.